Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a quienes nos sintonizan en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, 9 de agosto, miércoles 9 de agosto del año 2023. Hoy en Panamá se conmemora el natalicio hace 206 años, en 1817, de don Justo Arosemena, y por eso hoy se celebra el Día del Abogado. Don Justo Arosemena, una de las figuras más prominentes del siglo XIX en Panamá y quizás de la historia de Panamá, quien fue gobernador del Estado Soberano de Panamá además. Así que un saludo a todos los abogados, los colegas, especialmente a aquellos que han hecho de la justicia su vocación, incluyendo los que ejercen y litigan en el sector privado, como los que prestan servicios al Estado y especialmente a las instituciones del órgano judicial, los juzgados y el Ministerio Público. Muy bien, no a los raulas, aclaro, los raulas que lo felicite otro. Bueno, en materia internacional, al menos 9 personas murieron el miércoles tras un incendio que destruyó un albergue en el que se alojaba un grupo de personas con discapacidad que estaba de vacaciones en el este de Francia, informaron las autoridades. Localizamos 9 cuerpos y buscamos aún a 2, declaró a la agencia France Press el teniente coronel Philippe Javillers, al mando de la operación de rescate. Drones, perros y socorristas localizaron los cuerpos, precisó. El servicio local de bomberos dijo a la agencia France Press que las autoridades fueron alertadas sobre el incendio en la localidad de Winsenheim, en la región del Alto Rin, cerca de la frontera con Alemania, hacia las 6:30 de la mañana de hoy. El incendio fue rápidamente controlado a pesar de la intensidad de las llamas, indicó la prefectura de la región del Alto Rin en un comunicado. 17 personas fueron evacuadas, una de ellas hospitalizada y otra tratada por shock. El secretario general de la prefectura de la región, Christophe Marot, dijo que había pocas dudas de que las personas habían estado en el centro y no pudieron salir. El funcionario agregó que en el grupo había adultos con ligera discapacidad intelectual. Las personas que se encontraban en la planta baja pudieron salir rápidamente, pero no las que se encontraban en el piso de arriba, explicó el funcionario. Según los bomberos, el alojamiento estaba alquilado por una asociación de ayuda a personas con dificultades de aprendizaje. El tradicional edificio de entramado de madera construido al estilo de la región de Alsacia resultó gravemente dañado por el fuego, según los bomberos. Los bomberos enviaron un importante dispositivo de 76 personas, 11 vehículos y un puesto médico de emergencia, al que se sumaron 40 gendarmes. El tejado quedó destruido por las llamas y en el primer piso era visible el armazón de madera carbonizado. Otros bomberos retiraban los escombros del lugar de la catástrofe mientras el humo seguía elevándose. Las autoridades de Francia han explicado que el fuego también afectó a la carretera RD 417 cercana al edificio. Ante esta tragedia, mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias, gracias a nuestras fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, indicó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la red social X, antes conocida como Twitter. La primera ministra, Elisabeth Borne, dijo en X que se dirigiría al lugar de los hechos tras el terrible incendio. El albergue forma parte de la red pública ITEP, cuyos centros acogen a jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes con problemas mentales o de desarrollo intelectual. Terrible esta tragedia. Ahí tenemos la señal en directo del albergue que fue pasto de las llamas y que desafortunadamente causó la muerte de 9 personas que se encontraban en el segundo piso del mismo. Terrible. Bueno, y en China, ayer les hablábamos del tema de la preocupación por la recuperación de la economía china en vista de las cifras que arrojaban una baja tanto en las exportaciones como en las importaciones del gigante asiático. Bueno, pues ya oficialmente el sector del consumo chino entró en deflación
Deflación es el fenómeno económico contrario a la inflación. Y los precios de fábrica siguieron bajando durante el mes de julio, mientras la segunda economía mundial se esforzaba por reactivar la demanda y aumentaban las presiones para que Beijing aplicara medidas de estímulo más directas. Está aumentando la preocupación de que China esté entrando en una era de crecimiento económico mucho más lento, similar al periodo por el que pasó Japón, en el que los precios al consumo y los salarios se estancaron durante una generación, en marcado contraste con la rápida inflación observada en otros lugares. La recuperación pospandémica de China se ha ralentizado tras un vigoroso comienzo en el primer trimestre debido al debilitamiento de la demanda nacional y exterior y al fracaso de una serie de medidas de apoyo a la economía para apuntalar la actividad. El índice de precios al consumo, IPC, cayó un 0.3% interanual en julio, informó el miércoles la Oficina Nacional de Estadística, frente a la estimación media de un descenso del 0.4% en un sondeo que hizo la agencia Reuters. Fue el primer descenso desde febrero de 2021. El índice de precios a la producción bajó por 10º mes consecutivo, un 4.4%, y más rápido que la caída prevista del 4.1%. China es la primera economía del G20 que informa de un descenso interanual de los precios al consumo desde la última de la última lectura negativa del índice de precios al consumo generada en Japón en agosto de 2021. Así que problemas con la recuperación económica de China y, por supuesto, eso tiene impacto a nivel global. Y por último, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, aseguró este martes, ayer, que los continuos ataques rusos contra civiles en Ucrania son el reflejo de la negativa de Vladimir Putin a negociar un acuerdo de paz. Hemos visto a Rusia apuntar a infraestructura civil, hogares, edificios de apartamentos, escuelas y hospitales desde hace un tiempo. Creo que son un reflejo de la negativa de Rusia a participar en negociaciones de paz reales, señaló Miller durante una rueda de prensa. Durante la noche del martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la muerte de al menos 9 personas por el doble ataque con misiles del lunes contra una zona residencial de la localidad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, y que ha dejado más de 80 heridos. El segundo ataque tuvo lugar cuando ya había comenzado la operación de rescate, dijo Zelensky, quien prometió seguir trabajando para que los terroristas rusos rindan cuentas por sus actos. El mandatario aprovechó su discurso para anunciar que el próximo 23 de agosto se llevará a cabo una nueva reunión de la Plataforma Internacional de Crimea, un formato que arrancó en 2021 para reivindicar la soberanía ucraniana sobre esta península controlada por Rusia. El foro cuenta con el respaldo de más de 40 países y de bloques como la Unión Europea o la OTAN. Tras la salida del acuerdo de Rusia, del acuerdo del grano, el ejército de Vladimir Putin ha bombardeado durante varios días la ciudad portuaria de Odessa, que es uno de los puertos por los cuales sale el grano, especialmente con rumbo a África. Y eso ha causado preocupación a nivel. No sé, Guido, hablando de Ucrania, no sé si sientes que está escalando el problema. Sí, está escalando. Fíjate, o sea, y yo pensé incluso que llegó un momento en donde pudiese encontrarse una solución, pero veo que se está complicando y cada vez el problema se vuelve más complejo. Sí, en Ucrania. muy complejo. Además, ya le llegaron a Ucrania los tanques y el armamento que le había prometido a principios de año Estados Unidos. Y entonces, en vez de desescalar, como bien anotas, está escalando, y eso no es bueno para nadie, salvo para los fabricantes de armas, obviamente. Sí, exacto, ¿no? Claro, hay que entender también las consecuencias mundiales que pueda tener un conflicto ya de otra magnitud en el área. Pero bueno, hablamos acerca de las alianzas esta mañana. Flor no va a acompañarnos hoy, pero hay un par de temas. Va a estar con nosotros Judy Meana. Va a estar Judy Meana, pero Flor no nos va a acompañar presencial y físicamente. Pero sí tenemos... tenemos un podcast que hoy se lanzó por parte de los vecinos del diario La Prensa a cargo de Flor Misrachi, que me parece se llama Al Grano. Vamos a escucharlo porque lo tenemos. Me parece que es un análisis bien certero el que hace Flor. Vamos a escuchar el análisis que hizo Flor acerca de las alianzas. Bienvenidos al primer Al Grano. Alianzas, este es el tema que se impone en la agenda política. Y no es para menos.
Todos los candidatos de los partidos han confirmado que están conversando formal e informalmente con todos sus competidores, menos con el PRD y con Martinelli. Parece que todos están claros en que hay sumas que restan y que aunque para llegar al poder van a tener que tragar sapos, tampoco están dispuestos a que sean alimañas de semejante magnitud. A veces el fin justifica los medios, pero hay medios y hay medios. Por ahora, Alianza está con Martinelli, el Molirena con el PRD y el resto, pues viendo qué hace. Desde sus primarias, Blandón se volvió la niña bonita del baile a la que todos quieren enamorar. No solo por los 100.000 votos con los que ganó, sí, contra él mismo, pero sacando a un montón de gente a votar, sino porque su partido tiene estructura, no está dividido como CD, y él ha dicho que está dispuesto a ceder la cabeza a una alianza. Los candidatos del panameñismo que apoyan a Blandón quieren la bandera de CD porque entre la oposición sin duda es la más poderosa, lo que hace que la alianza entre Rux y Blandón sea cuestión de tiempo, de afinar detalles. Torrijos ha hablado tanto con Rux como con Blandón para correr los tres juntos, pero ahora está buscando más a Blandón. Sin embargo, Blandón ha dejado claro que por la historia entre el torrijismo y los arnulfistas, esa alianza dividiría su partido. Lombana también es una opción viable para todos. La alianza entre los cuatro sería sin duda una importante fuerza electoral, pero, y siempre está el pero, la alcaldía es la ficha de negociación que tendría Lombana para asegurar que su partido sobreviva y aspire con plataforma en el 2029. Y al apoyar a Edison Brose, que tiene firmas, pero no estructura ni reconocimiento, se complica esa posibilidad. Todos los candidatos tienen sus pros y sus contras para ir a la cabeza. Rux tiene un partido con fuerza, tiene músculo político y quedó de segundo en la elección pasada, pero lo apoyaban Yanivel y Martinelli. Cada elección es un mundo y fue ministro de Martinelli 5 años. Blandón quedó detrás de la ambulancia en el 2019, pero Fábrega vino a demostrar que Blandón no fue tan mal alcalde nada. Torrijos ya fue presidente, lo cual es su fortaleza y también su debilidad. Como Lombana, que es nuevo, sin experiencia, pero también sin cola de paja. Realmente lo único que tienen todos en común es que todos saben que la alianza es necesaria. El punto es que a la hora de la hora, por más que digan que el país va primero, todos quieren ir a la cabeza y todos están esperando a ver qué pasa con la condena de Martinelli porque piensan que si Martinelli no corre, todos tendrían chances de ganar. Y eso no deja de ser cierto, ojo. Pero al final esto no se puede resumir a unirse para que alguien pierda o alguien gane. Esto se trata de unirse a favor de algo mayor. El próximo gobierno deberá enfrentar problemas importantes como el seguro social, la economía, el desempleo, y ninguno podrá solucionarlo si llega solo. Van a necesitar consenso y el consenso requiere de fuerzas unidas. Tener a un presidente que gane con el 20% de los votos solo va a garantizar la ingobernabilidad y que la asamblea sigue mandando a punta de extorsión. Y sí, también tienen que hablarse con las ONGs, con los sectores populares, con la sociedad civil, como han dicho. Pero las cosas como son, ni las ONGs, ni los sectores populares, ni la sociedad civil están en la papeleta. Alíense con quien tengan que aliarse y entonces comprométase con el país. Y este mensaje también va para los empresarios que están con tirios y troyanos, apoyando a todos para salir bien parados con el que gane. Alimentar todas las campañas solo genera una división innecesaria. Dejen el juega vivo y defínanse, que eso también va a empujar a una alianza que al final va a beneficiarnos a todos, incluyéndolos a ustedes. Como han dicho todos los candidatos, primero es el cómo y el qué, y luego el quién. Enfóquenlo como quieran, pero háganlo. Al final es mejor llegar en alianza que quedarse quejándose en oposición, ¿o no? Bueno, ese fue muy certero el análisis de Certero, Flora. certero. Y aprovecha para hacer un llamado también, ¿no? Porque el reto que tienen el próximo gobernante, quien resulte elegido, no es poca cosa. Yo lo he bautizado aquí la rifa del tigre embestializado, ¿no? Bueno, acá nos acompaña hoy Judy Meana, quien está conversando en este momento, hablamos de ella porque ella es vicepresidenta del Molirena, con el PRD. El PRD ayer, por cierto, sacó un mensaje en la red Twitter en donde aclara el tema de una reunión con el señor Ricardo Martinelli. Dice que el PRD es un partido con historia y principios claros. No hemos tenido ni tendremos acercamientos con Ricardo Martinelli, quien representa todo lo contrario a lo que defendemos como partido y como sociedad, dice el PRD. Guido, son palabras fuertes, ¿no? En ese sentido. Bueno. El PRD como que dejó claro que no hay alianza ni conversaciones. Bueno, no hablo de alianza, pero dice que no hemos tenido ni tendremos acercamiento, o sea, ni en el presente ni en el futuro, por lo que dicen. Como decíamos ayer, Atenógenes, este país se caracteriza por ser el único en donde los rumores terminan por confirmarse como realidades. Así que el rumor no fue que surgió de la nada. El rumor surgió porque hubo una fiesta
del cumpleaños de Benicio Robinson en Bocas del Toro, y qué casualidad que por allá andaba José Gabriel Carrizo, pero también andaba Ricardo Martinelli. Exactamente. Entonces, pero bueno, al final ellos salieron a aclarar que no han conversado. Bueno, no dice que no conversaron, sino que no han tenido ni tendrán acercamientos con Ricardo Martinelli, y agregan que representa todo lo contrario a lo que defendemos como partido y como sociedad. Y ayer le preguntamos a Judy Meana cuando estuvo en el noticiero acerca de eso, y bueno, yo creo que fuiste también muy clara sobre el tema de Ricardo Martinelli, ¿no? Sí, después hubo muchas reacciones sobre reacciones, y se lo reiteró a varios medios digitales también. Yo creo que sí vale la pena, Judy, ¿no? Aclarar ese punto. Sí, porque era lo que decía cuando, buenos días a todos y todas, cuando el Molirena firma el compromiso para la alianza con el PRD, uno de los puntos dice que podemos buscar otras alianzas, te lo comentaba ayer, pero mi preocupación, claro, porque cuando tú vas a apoyar una alianza, en el caso yo soy una figura política que también tengo que pensar a quienes me voy a unir, ¿no? Una cosa es que ya estamos con el PRD en el gobierno, ya conocemos a los compañeros del PRD, y si se van a buscar otros aliados, pues que se debe dar a la luz de la ciudadanía, y por eso ante los rumores de una posible alianza con RM, yo decía, pues esa alianza yo no la apoyaría. Y es difícil decirlo, ¿no? Porque en este caso, bueno, yo trabajé, y yo no puedo desconocer, yo trabajé en el gobierno de Martinelli, trabajé también en el gobierno del presidente Torrijos, y estamos en una fase donde sí, como decía, lo poco que pude ver y leer de Flor Misrachi, de esa unidad que queremos para el país, este es el momento en donde los líderes políticos deben conversar para ver las soluciones de los problemas del mañana, ¿no? Y hemos visto que por lo menos el PRD y el Molirena hemos dado el primer paso rumbo a esa alianza de gobierno, empezando con el cómo, porque lo primero que vamos a hacer es revisar el plan de gobierno. El PRD ya tiene un esquema, tiene unas líneas, unos ejes para desarrollar los diferentes temas y preocupaciones de los panameños, y entonces entra un equipo del Molirena para ver las coincidencias y también para desarrollar y analizar cuáles van a ser las propuestas y tener un plan de gobierno que se ha denominado Plan de Unidad Nacional Panamá Presente y Futuro. Judy, una curiosidad, ahí en el CEN o la directiva del Molirena hubo unanimidad sobre hacer el acuerdo con el PRD para apoyar la candidatura de Gaby Carrizo, ¿o hubo alguna disidencia? Porque es que me llamó poderosamente la atención una escena que también circuló en cuentas de redes sociales, en Instagram. De Fanovich, que una semana antes había estado abrazado con Ricardo Martinelli, y Ricardo Martinelli había dicho que lo recibía con el corazón abierto y los brazos abiertos. Y entonces circuló eso de que abrázame como si me quisiera, Fano, ¿no? Y así fue. O sea, no es que nadie adulteró el audio ni nada. Eso fue es el audio del momento. Eso pasó. Bueno, el compañero Fanovich, y le pido disculpas, está un poco molesto porque en realidad sí, él dice que yo no puedo responder por él, así que ustedes lo pueden invitar a Fanovich y que él responda. Lo que te puedo dar es información de lo que sucedió en la votación. Estuvimos presentes los 42 miembros del CEN, 2 no pudieron, el alcalde de Volcán no pudo llegar por el tema del cierre de calles en Chiriquí, y otra compañera del CEN por motivos de su hija que está padeciendo quebrantos de salud. O sea que fuimos 42. Cumplimos con el reglamento y el voto fue unánime, entre esos el voto del diputado Fanovich. La votación fue a mano alzada, o sea que ahí pudimos ver quiénes estaban a favor y en contra. O sea que Fanovich estuvo a favor, pues. Estuvo a favor, todos estuvieron a favor, así no hubo disidencias. No hubo disidencia. Hemos visto eso en los últimos tiempos. Sí. Bueno, recordemos a José Muñoz. José Muñoz, el día de las elecciones primarias de Cambio Democrático, dijo que estaba acompañando al próximo presidente de la República. Y al día siguiente se fue a hacer alianza con Ricardo Martinelli. Entonces, eso pasa en la política. La política no hay sorpresa. Quiero preguntarles algo. Bueno, yo estaba aquí también sentada como reportera. Así que bueno. Tiene esa ventaja. Una ventaja comparativa sobre otros. Ella estaba en los dos lados de la acera. Ella conoce cómo se manejan los dos. Mira, por eso yo creo que una de las ventajas que tengo es, y soy clara en eso, cuando Atenógenes y Hugo ayer me decían, está circulando este rumor, yo dije, la dirigencia tiene que aclararlo. No, y lo aclaró. La dirigencia tiene que aclararlo,
porque eso hace daño, realmente hace daño, y también es incómodo tener que decir, bueno, con tal persona o con tal partido no me quiero reunir, cuando al final, cuando tú vas a gobernar, vas a tener que gobernar con todos, porque los problemas que hoy estamos enfrentando como panameños, los tenemos que ver todos. Creo que en la fase, bueno, de las alianzas, sí hay que ser bien claro, precisamente porque tenemos dentro de los candidatos una persona que ha sido señalada por el gobierno de los Estados Unidos y que tiene que atender asuntos con la justicia. Y condenada por un juzgado panameño. Sí, que uno le puede desear lo mejor como ser humano a todo el mundo, yo le deseo lo mejor. Pero otra cosa es que para enfocarse realmente en la conducción, en la administración de un país y con el ejemplo que se le debe dar a los ciudadanos y a las futuras generaciones, pues yo creo que hay que, tiene que enfrentar la justicia, no tiene que aclarar sus asuntos primero. Bueno, nosotros estamos bastante entusiasmados, precisamente porque ustedes saben que se trata de hacer historia. Ayer decían, los análisis que se hacen de si un gobierno ya viene con un desgaste, cómo vas a hacer repetir en un país donde no se ha repetido, ¿no? El partido gobernante no repite. Entonces, para nosotros es un reto y es un trabajo en el que va con el día a día, porque siendo gobierno, la gente te pregunta también, tales problemas se pueden resolver ya, ¿por qué esperar hasta el 2024? Entonces, es algo del día a día, ¿no? De estar pendiente de la problemática de la sociedad, ¿no? Y más particularmente, Judy, porque este gobierno quizás es de los que más desgaste ha experimentado en los últimos 30 años. Obviamente uno de los factores ha sido la pandemia. Ningún gobierno ha tenido que hacerle frente a una situación como esa, que ralentizó y paralizó la economía más bien, pero también a consecuencia de las mismas medidas que tomó el gobierno, porque no fue que la gente decidió no salir de sus casas, fue que hubo medidas del gobierno drásticas, tan drásticas como en casi ninguna otra parte del planeta, y eso causó un problema. Pero también hay una situación que la gente no entiende y nosotros aquí la hemos cuestionado. ¿Cómo es posible que en medio de esa estrechez fiscal, que obviamente vino como consecuencia de la pandemia y de la paralización prácticamente de la actividad económica, se produjo una contracción en los ingresos del Estado, pero no ha habido tal respuesta, por ejemplo, en el crecimiento de la planilla, independientemente de los gastos, y no digo el monto de la planilla, sino de funcionarios nombrados? Porque hay planillas que aumentan por disposición de las leyes especiales que rigen algunos temas, como en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud y otros. La policía, qué sé yo. Pero es que el aumento del número de personal ha sido dramático durante esta administración, que tiene la estrechez fiscal, que vemos que los ingresos siempre están por debajo de lo presupuestado. Entonces se está financiando ese aumento con deuda, y eso es un mal manejo desde el punto de vista fiscal, hasta para el más lego de los economistas. Evidentemente nadie, ni una familia, ni mucho menos un gobierno, puede mostrar una ejecutoria, digámoslo así, brillante con ese tipo de desempeño. Bueno, yo creo que conversando con los ciudadanos y la gente, bueno, a veces entrar en temas económicos, ya solo con mencionar la palabra deuda, la gente se queda preocupada, pero a la vez dicen, bueno, cuando tú te endeudas es importante saber qué ingresos va a tener el país, ¿no? Cómo tú vas a hacer que Panamá desarrolle otras actividades, otras áreas para que tenga más ingresos. Y en el tema de la planilla, por ejemplo, yo creo mucho en la transparencia, ¿no? En la rendición de cuentas, porque lo vivíamos, por ejemplo, en la alcaldía, cada vez que nos preguntaban, y yo creo correcto, que el ciudadano quiere saber, bueno, en qué áreas aumentas la planilla. Tú mencionaste médicos, enfermeras, que son lo que más se necesita, pero si se está cuestionando la planilla, pues salir a explicarlo. Yo no te podría responder esa pregunta, pero es válido poder decir en qué áreas se ha reforzado, en qué ministerios o qué funciones específicas se han tenido que reforzar, y eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Para que se entienda si hubo necesidad, en qué áreas hubo necesidad de aumentar la planilla, porque los candidatos se enfrentan
los de oposición a un reto. O sea, tú No. le vas a decir a la gente que vas a votar a funcionarios, cuando aquí hay funcionarios que trabajan Pero yo más de 8 horas. Yo coincido con Guido en algo, Judy, y es que, si bien es cierto, todos los gobiernos en el último año sufren un gran desgaste y están en la mala, están en la podrida, en el caso particular de este gobierno, no sumado al hecho de que está en la mala, porque ya viene cambio, normalmente siempre hay una alternancia en el poder, y ahora me dirás por qué el partido Molirena piensa que no, ha hecho algo que no ha hecho ningún otro gobierno en esta situación, y es que aumenta el presupuesto y aumenta la planilla. O sea, son dos condiciones que agravan la situación en un año preelectoral del partido gobernante. Yo creo que ahí hay un tema. Entra la fiscalización, porque la utilización de los fondos de cada uno de los ministerios, y quiero decirte, yo he trabajado en varias administraciones, y tú sabes que esos cheques de nombramientos no salen de una vez. Esto tiene toda una serie de fiscalización. Tú tienes que demostrar que la persona va a trabajar. En algunas instituciones ya se utiliza la marcación biométrica, o sea, hay maneras de comprobar que realmente las personas que tú contrataste debes demostrar que tienen una posición, porque los nombramientos no se dan sino, tú lo sabes, Guido, una posición, Sí. unas responsabilidades específicas, un horario que cumplir. Eso es lo que porque está... te puedes meter en un problema Claro. como jefe, como ministro, como director de una Claro, institución, te metes en un claro, problema. eso es cuando las instituciones de control y de fiscalización funcionan y hacen su trabajo. Pero, por ejemplo, en la asamblea es Vox Populi, que ahí si todos los funcionarios de la asamblea que están emplanillados trabajaran en edificios de la asamblea, no cabrían. Y no he escuchado, yo no sé si tú has escuchado, pero yo no he escuchado que la Contraloría haya iniciado una investigación o una auditoría a la planilla de la Asamblea. La Contraloría de la gestión anterior trató y la presidenta de la Asamblea, Aníbal Abrego, se lo impidió. O sea, es un escándalo que la Contraloría no haya podido auditar la planilla de un órgano del Estado, si esa es su función constitucional. Hay Entonces, diputados que publican su planilla. sí, por supuesto, algunos, pero no todos. Pero además esa planilla no es la única planilla que hay. Todos sabemos que hay una planilla oculta en la Asamblea. Y ahora fíjate el problema... Hay varias ocultas. Sí, fíjate el problema que se dio que comentábamos ayer y antier, con el tema de los turnos de médicos en la regional de Herrera del Minsa. O sea, porque no les pagan a tiempo a los médicos, entonces tienen que recurrir a un prestamista, pero resulta que era una combinación entre el director de recursos humanos, el prestamista. Hombre, Le tiene que caer todo el peso de la todo ley. el peso de la ley. Entonces, Claro. eso es parte de la gestión del gobierno. Si bien Claro. eso es en una región especial del país, en Herrera, eso es parte de la gestión del gobierno. Una de las propuestas que yo haría a futuro, por lo menos ahora que voy a tener la oportunidad de contar algunas experiencias que yo he tenido, por ejemplo, a mí me parece súper sensible que cuando a ti te contratan en el Estado, no cobres tu quincena a tiempo, que hay maestros que no cobran a tiempo. O sea, esas cosas hay que agilizar, esos tipos de trámites, sobre todo en áreas tan sensitivas como los médicos, como tú lo has mencionado, las enfermeras, los educadores. O sea, buscar esas trabas, esas barreras que impiden que el funcionario, una vez firma su contrato, puedan a la quincena cobrar su salario, porque yo que trabajé en la alcaldía, o tuve, cuando ves cargos de alta posición, cobran su quincena al momento. Pues sí, claro, Pero incluso lo le pagan en la base, por banca en línea. Por banca en línea, por ACH. Entonces yo creo que Pero es eso es algo que, bueno, si desde ya se puede destrabar, sería un excelente paso, porque... No, y evitar esta clase de delitos que Sí. estamos viendo. Y claro, yo fiscalizar. estuve averiguando y me dijeron que no es solo en el MINSA. Yo me imagino. Varias Yo me imagino. instituciones que pasa lo mismo. Me vas a decir- desde hace muchos años, además, es una especie de factoring. Sí, pero me vas a decir que perverso. solo en Herrera Sí. ese jefe de planilla estaba haciendo eso. No. Por favor. No, tiene que caerle todo el peso de la claro. ley, claro que sí. Mira, Tenemos una pausa, Sí. Judy, ya regresamos para que nos digas qué fue lo que le vio el Molirena al PRD para decir que el PRD se iba a repetir en esta elección. Tienes que hablarnos que un sí. poquito acerca de eso. Regresamos aquí en Cuarto Poder y conversando con la vicepresidenta del Molirena, Judy Meana.
Continuamos en Cuarto Poder. La vicepresidenta del partido Molirena, Judy Meana, nos acompaña. Y yo le preguntaba a Judy Meana antes de irnos a la pausa, ¿qué análisis hizo el Molirena para pensar que el PRD puede reelegirse? Puede haber continuismo, a diferencia de la mayoría de las elecciones donde el panameño vota oposición. O sea, ¿por qué piensan ustedes que ahora el PRD sí puede repetir? Mira, yo te decía, no se trata de repetir, porque en realidad somos... No se trata de repetir, ¿qué se trata? No, porque no se repiten. Ah, no. No es la misma gente. No repite el presidente. No repite, es otra persona, es otra figura, nada más cambia el presidente. Es otro estilo. El vicepresidente igual, sube. Pero es el vicepresidente actual, equipo, ¿no? es el Son vicepresidente lo actual mismo, y pero mejor. exministro de la presidencia actual, el candidato. Son lo mismo, pero mejor, como decía el PRD hace Lo mucho mismo, tiempo. pero mejor, exactamente. Sí, claro. Mira, hay muchos... Sí, son lo mismo, pero mejor. Sí. Yo todos Ese los era un días... anuncio yo de todos campaña los del días PRD soy hace mejor. de la década del 80 por allá. Yo todos los días soy mejor y no soy la misma de antes, tú lo sabes. Ya uno va madurando, uno va aprendiendo Pues, con... lógico, con- ese es el crecimiento en la Oye, vida, ¿no? es que, bueno, Obvio. una de las cosas que hay que hacer... Pero es que lo que y hay decía que Guido, que el evaluar los PRD no es que desaciertos. sale con buen pie, ni que está volando. Oye, Sí. el PRD tuvo una excelente e impresionante participación en sus primarias. Bueno, pues son sus primarias, son sus miembros. Claro. Eso el que partido Bueno, no tenga una pero- excelente participación en su primaria sí está en El problemas. Pero partido los que otros más no les fue bien. adherentes tiene, obvio, ¿no? A los otros no les fue bien. También lo otro que nosotros analizamos, y yo lo decía, por lo menos mi posición era que lo correcto es que si estamos en alianza de gobierno con el PRD, los primeros con los que debemos conversar Judy, es espérate, con el espérate. PRD. No, tú estás diciendo que a los otros no les fue bien en primaria. Casi todos sacaron el 50%. Sí, el por PRD ahí. también sacó el 50%. 60% Entre creo el que 46 y el 60%. Y entre el 46 y el Hola. 60, que creo que fue el PRD el que más sacó, pero... Bueno, en el PRD había competencia para, Sí, para claro. la presidencia. En el caso del panameñismo, Blandón no tenía Fue competencia, más pero democrático, sacó ¿no? 100.000 Menos votos, más de 100.000 reservas, votos. sí. más democrático. Pero bueno, yo anhelaría que el Molirena en un futuro tenga sus primarias también, porque eso, Sí, ya. eso Bueno, lo que pasa ayuda a que los candidatos desde el principio pues Pueden hacerla, pero la ley no los sintamos. obliga. No es obligatorio, no es obligatorio. Nosotros a través del mecanismo del CEN, que lo pone en nuestros estatutos, nosotros aprobamos las postulaciones y bueno, eso fue uno de los análisis y creo que también por lo correcto, ¿no? Que estamos en alianza de gobierno y yo escuchaba, ¿no? En muchos programas que decían, el Molirena está hablando con otros, el PRD está durmiendo con el enemigo y yo creo que esto es una manera de decir, no, nosotros estamos en alianza de gobierno Oye, y vamos a conversar con el PRD. Seguimos cuadrados con el PRD. A inicio del gobierno, de esta administración, el Molirena tenía como un poquito más de peso dentro del funcionamiento del gobierno. De hecho, tuvo un ministerio, el Ministerio de Gobierno, tuvo la gobernación de la provincia de Panamá, donde también Judy fue gobernadora, también ahí, de relevo, y tenía pues la lotería, que es una institución que parece que tuviera la bandera del Molirena ahí sellada permanentemente, porque es la Está institución... suscrita, como los números. Es está la suscrito. institución que siempre le dan al Molirena en, Está las últimas, suscrito para el en las al últimas Molirena. administraciones en donde ha sido alianza, de la alianza ganadora. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo ese capitis diminucio, decían los romanos? Bueno, eso hay que preguntárselo al presidente, porque mira, independientemente de los acuerdos o la alianza que hagamos, es una potestad del presidente, así mismo como el nuevo presidente que venga, de nombrar y destituir a los funcionarios, armar su equipo. Los aliados proponemos figuras y el presidente es el que decide a quién nombra, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, la decisión de la gobernación fue una conversación mía con el presidente directamente, no fue algo planificado con el partido, fue en el momento más crítico de la pandemia y asimismo el presidente decidió hacer el cambio en la gobernación y yo tengo que respetarlo porque eso es una facultad que tiene el Y en presidente esta de la vuelta, ¿qué le están República. pidiendo al PRD para la alianza? Ahorita mismo no se ha hablado de eso, por lo Todavía. menos no, es una parte... Pero la lotería de que es viene, ¿eh? una No me vas a parte- decir que no va a salir la lotería Es- ahora. Ese es otro tema. Pero que- bueno, ese es mira, otro tema De que que- viene la lotería. El presidente es el que nombra, el presidente nombra a los ministros, el presidente bien. nombra a los directores. Eso es así. ¿No es así? Eso es así. El Molirena Esa no es le su, pone una esa es su, pistola al su presidente. prerrogativa constitucional. Y en los casos de libre nombramiento y remoción, de removerlos también. sí. Ahora, Judy, la lotería. Pero siempre piden algo, ¿no? La lotería, La lotería. que a mí me llamó la atención unas declaraciones de Judy Meana que dio luego de este anuncio del memorándum de entendimiento. Dijo, es que sabemos gobernar. La lotería ha sido foco
permanente de Pero escándalos. Se ha aclarado todo. Se ha aclarado El Ministerio todo. Público, el Están Tribunal- investigando y hubo gente detenida. El Tribunal Electoral. Sí, sí, sí. Tito Rodríguez salió a decir que todo lo que hizo. No me Sí. recuerde eso, por favor. Sí, es verdad, pero Tito Rodríguez es Molirena, ¿eh? Y es vicepresidente todavía, ¿no? ¿O no? Ya no. Era, Ya no. era secretario. Era secretario general, ya no. Bueno, pero digo, pero la Ya en lotería Panamá no no es... hay presunción de la inocencia. No, sí hay, pero es que lo que pasa es que los señalamientos, Judy, tú fuiste Pero periodista, se aclararon, los señalamientos se aclararon. fueron, no todos se aclararon, incluso hay gente detenida todavía, entiendo. Bueno, pero Bueno. entró la justicia en acción. Sí, claro, por supuesto, pero es que, o sea, pero Soy hubo... funcionario público. Sí. Y tú sabes lo duro que es que alguien de tu equipo haga algo y que te... Pues que yo por el saldría, resto del pues día- no se dio el caso nunca, la vez que yo fui funcionario público y cuando fui jefe de una institución jamás se dio ese caso. Pero si se hubiera llegado a dar, yo saldría a dar la cara inmediatamente. ¿Sabes qué pasa, Atenógenes? Y es una de las cosas que yo insisto. Hay instituciones que tienen escándalo y hacen un comunicado, pero no lo replican, no salen a contestar. Tema Nadie comunicacional. habla. Es un tema de comunicación, porque sí están los comunicados, pero un comunicado ya, ahora con la tecnología. No, pero ahora el Con la Molirena está hablando inmediatez. porque tú estás allí como Y vicepresidente. yo no soy vocera. No, yo sé que no eres vocera. Vocera pero oficiosa. El Igual que en la presidente del alcaldía. partido No, lo que Molirena pasa- no habla nunca, ni en la asamblea, ni Bueno. fuera de la asamblea, ni como partido. Ni Yo la nunca. última vez Pero que le el escuché la voz a Molirena- Pancho Alemán ¿Cuánto fue... El Molirena Hace saca años. sus Ya ni me acuerdo. comunicados. El Molirena saca sus comunicados. Lo que pasa es que cuando esta servidora se mete en algo... Tito Rodríguez, que era el que hablaba, ya no habla. y- Mandó una carta y y- dijo, y ya es- no hablo y más. es mejor que no hable, porque Y si va a mejor decir que no mentiras, hable, si va a decir exactamente, mentiras, porque no. ya él confirmó que todo lo que dice es mentira, así que ¿qué podemos hacer? Él lo dijo públicamente, así que nada más queda Judy hablando del Molirena. No, lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Mira, yo todavía estoy cargando con lo de la Navidad. Me Ah. destruyen en las redes sociales, por No, más que se con lo que aclare. dice y con lo que hacen, Judy, porque aquí Sí. estoy viendo un señor que se llama Alexis Jiménez. Áchala. No sé si se acuerdan de Alexis Jiménez, creo que por ahí tenemos el video. Él fue uno de los protagonistas con otro señor que estuvo aquí de candidato a alcalde por el partido Realizando Metas en Arraiján. Pero este señor Alexis Jiménez fue uno de los protagonistas de las protestas de julio del año pasado. Este señor Alexis Jiménez ahora resulta que dice que es candidato a diputado, ¿adivina por qué? Por el Molirena, Judy. ¿Ustedes vieron eso? Este señor. Por ahí tenemos la fotografía. Ese era uno de los Bueno, dos comandos mira. especiales de Toribio García. Así Según mismo. dijo el mismo Toribio Así García. ¿Cómo tú analizas eso? Sí, eso es lo que le preguntamos a usted. ¿Cómo Mira, analiza eso? yo Por eso es que hay que coger la figura, Sí. ¿no? Y las personas. dentro Bueno, de- una persona que estuvo haciendo esas cierres de calles, ¿no? Yo recuerdo en la pandemia cuando yo iba a abrir cierre de calle, ¿no? Que me recibían con llantas prendidas y todo. Y yo veía que la gente estaba agresiva. Yo les decía, esa misma energía que ustedes están usando para cerrar la calle, esa misma energía deberían usarla para traer cosas positivas a su comunidad. Vamos a pensar y va a darle la oportunidad a Alexis, que así mismo como usó esa energía para Mire, estar fue en ahí estos cuando se cierres. entregó a las autoridades, ahí cuando se entregó. Bueno, él estaba peleando por el aumento de la canasta, estaba peleando por lo de la pero- gasolina. Sí, pero Pero la es que- razón por la cual lo estuvieron encausando, y creo que todavía tiene medida cautelar, si mi memoria no me falla por lo que nos dijo el señor de allá que estaba participando por el RM en la alcaldía de Arraiján, ellos tienen una medida cautelar en función de las amenazas que profirieron a todo el que pasaba por la Sí. ruta que estaban cerrando. Iban a prender. Yo le- a hay prender que- los camiones hay que con los mandarle- conductores hay que adentro. Dale un Sí. mensaje a Alexis. Alexis, mira, yo estoy cansada que cada vez que me voy a sentar en un medio yo tengo que hablar por los demás. Usted venga acá y hable por usted, porque yo no soy vocera de nadie. Yo hablo por mí. Ay, Judy, muy buena Ya, esa. yo hablo, ya me tienen Te saliste del cansada. enredo. Me tienen harta. Bueno, pues que- Siento aquí, pero es que, Judy, tengo pues- que defender a la Ay, Pero es que eres Tengo que vicepresidenta, defender- eres tengo que vicepresidenta defender del partido que lo está candidatizando. Es Pero que- Alexis va a eso tener... sí es válido Alexis preguntarte y va a tú lo tener- sabes. Sí, sí, No, Alexis Jiménez, con mucho gusto, si tiene un derecho a réplica, que venga acá a la Claro. entrevista. Alexis, te están dando plomo acá, ven y habla. No, pero no le estamos dando plomo. Él Estamos solo señalando se hechos. puso en esa situación. Señalando Bueno, hechos. mira. Claro, él era el que estaba protestando. Hechos él fue el que se irrefutables. entregó. Sí, no, no. Bueno, no sé, por lo menos no se está escondiendo. Pero- Ahora Alexis va a estar pero vale el en llamado. el tapete y Alexis
Alexis vas a aparecer en la papeleta y Alexis, Pero el pueblo te va a favorecer o te va a castigar y tú vas a Pero tener que vivir vale con el eso. llamado que está ¿Ya? haciendo Judy, ¿Ya? porque le aplica no Sí. solamente al Molirena. Vengan y den la cara. Sí, aquí los políticos no quieren dar la cara de las cosas, es verdad. Esto está pasando últimamente. O sea, yo tengo que recibir los puñetes de todo mundo. No entiendo. Bueno, es que eso viene con el cargo, Judy, y tú lo sabes, de vicepresidenta del Molirena. Pues Bueno. obviamente. Pero no, ya te estoy diciendo. Aquí hemos tenido a vicepresidentes de varios partidos Sí. y hemos cuestionado. Sí, exactamente. El Molirena hace sus Bueno. comunicados, el Molirena ya aclaró. No, pero eso no basta, Judy. Tú misma lo has dicho que eso no basta, que ¿Sabes los qué? comunicados, Ah, la gente bueno, no los sí. lee, etcétera. Tiene que haber una estrategia No, pero comunicativa. Digo, ya salvo está bien. el diputado Abel Becker, que por cierto, por ahí vamos a presentar el video, que ayer en la asamblea estaba defendiéndose porque él estaba muy ofendido, porque dice que él está en desacuerdo que a los diputados le llamen clientelistas. Sí, oye, pero es que no pueden meter a todo el mundo en un bolsillo. Mira, vamos a hablar de eso, después de la pausa aquí en Cuarto Poder. No metan a todo el mundo. Continuamos aquí en Cuarto Poder y yo hablaba antes de irnos a la pausa que el diputado Abel Baker Ábrego ayer en la asamblea manifestó su incomodidad con el hecho de que lo estuviesen criticando a él y a los otros diputados y acusándolos de clientelista. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Baker, ahora que está Judy Meana aquí, porque creo que es un tema que afecta a todos los políticos. Vamos a escucharlo. Ve la persona cuando necesita un recurso para apoyo en un ataúd, alguna cosa, eso no se llama clientelismo. Y ya estoy cansado de escuchar eso. Tiene que presentar su propuesta real porque quiere hacerlo. Nosotros hemos hecho un trabajo en Boca del Toro y me siento muy ofendido cuando dice que Boca del Toro no se ha hecho. Ve la persona cuando necesita un recurso. Que se siente ofendido porque dice que en Boca del Toro no se ha hecho nada. Y se refiere al tema del clientelismo. ¿Por qué dice el diputado Becker que no le gusta que le digan clientelista? Pero es que resulta que muchos de los diputados les encanta que le estén pidiendo cosas. Es más, hacen toda su campaña diciendo que resuelvan, que solucionan. Mira el señor Becker que dice que le damos para el ataúd, que le damos para el tanque de gas, que le damos para todo eso. Pero esa es responsabilidad del diputado, uno. Dos, y si son diputados por tanto tiempo, ¿por qué no han resuelto muchos de esos problemas en sus comunidades? ¿Por qué la gente tiene que seguir llegando donde ellos a estar pidiéndole para el ataúd, para el tanque de gas, para todos los problemas? Esa es una de las Ese es el distorsiones tema. de nuestro sistema político. Claro. Y más ahora que existe la descentralización. Eso le corresponde a los gobiernos locales. Exactamente. No a ningún diputado. Los diputados están para legislar, para fiscalizar y para, en caso de las funciones judiciales, juzgar a quienes ellos tienen que juzgar. Así es. No para nada más de estar repartiendo prebendas y auxilios. No sé, a ti te pasó, Judy, cuando eras gobernadora, me imagino, ¿no? Bueno, y en la alcaldía también. Mira, yo creo que es que te toca el lado humano. Una cosa es que tú ayudes a un panameño de tu salario, de tu bolsillo, ¿no? Cuando alguien se te acerca con una necesidad. Y otra, como funcionario que tú tienes específicamente, que te permite la ley, como bien decía Guido, son las juntas comunales como ese primer rostro de donde la comunidad llega, e incluso los municipios. representantes, y en el caso de los alcaldes también, tenemos por Contraloría, nos dice exactamente qué tipo de donaciones, qué tipo de ayudas y en casos de qué, en caso de desastres, que si los colchones, que si la persona perdió por un incendio sus enseres, e incluso allí entraría hasta el Ministerio de Vivienda. Entonces es una Y cuestión el de la presidencia, que para eso son las partidas discrecionales. Discrecionales en caso de emergencias de niños que necesitan operaciones urgentes. ¿Qué Sí, sucede? pero no para Atenógenes. cirugías bariátricas como se hizo el otro, en la época de Pero Varela eso también. en otra época. Ocurrió ¿no? también. En otra época, y creo que Han utilizado esa partida discrecional para hacer lo que le da la gana. Lo que le da la gana. sí, ahí tiene que venir la rendición de cuentas. Mira, por ejemplo, la pandemia fue como la época en la que yo te pudiera decir que me tocó vivir el apoyo de la empresa privada, tú también los clubes cívicos Correcto. que apoyaban. Entonces, Correcto, incluso grupos de jóvenes, voluntariado independientes que emergente. ayudaron a Judy a hacer Creo que esa parte- labor social, que eso sí le corresponde a la gobernación, una me de las parece. cosas para atacar ese tema, porque hay personas que ayudan por el altruismo, otras que sus funciones le permiten
si hay una solicitud que hay que ir enseñando al ciudadano que cuando tú vas a la Junta Comunal tienes que llevar una carta, tienes que llevar la justificación de la emergencia que tengas, del ataúd, incluso son las alcaldías, hay que aclararlo, las que tienen un departamento de cementerios, ¿no? Y que dan ese tipo de apoyos cuando la persona no tiene recursos. Igual en los hospitales también hay trabajo social que ven si tú no puedes pagar en el caso del Santo Tomás. Entonces, mira, una de las cosas que yo vi en la pandemia, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, a través de este voluntariado, que sería la mejor manera de funcionar, de redireccionar a los ciudadanos hacia estas organizaciones, recibíamos bolsas que entregaban los voluntarios. Incluso en la gobernación yo atendí a diputados independientes como Juan Diego Vázquez, que se repartieron bolsas en San Miguelito, y yo no diría que porque se reparten bolsas tú eres clientelista, sino que hay que ver en contexto en qué momento tú estás dando una ayuda en ese momento de la pandemia que había mucha necesidad. Y tú vas a la asamblea y tú ves gente afuera que quiere conversar con su diputado. Es que el punto es si lo estás haciendo para ayudar o lo estás haciendo para buscar votos. Mira, y muchos de los diputados que se les acusa de clientelismo es que lo hacen para buscar votos. Ese es el problema. Pero te enojes. Mira, es que también hay necesidad, hay personas que la están pasando mal. A mí me ha llegado gente incluso a decirme, necesito una ayuda para tal cosa, y me dicen, cuente conmigo si usted corre para algo. Y eso no es pero eso necesario. es otra cosa. Pero igual se puede interpretar de que tú quieres ayudar a la persona. Por eso, cuando me preguntan, ¿vas a correr diputada? ¿Vas a correr diputada, por cierto? No, pregunto, ¿no? Ya que pusiste el tema. Pero la gente a veces te lo pregunta hasta cuando te van a pedir un apoyo. Yo digo, ¿o todavía no lo has decidido? No, bueno, yo tengo hasta octubre. ¿Ves? Pero, O sea, pero no lo niega, no lo niega. Lo está pensando, lo estás pensando entonces. Mira, lo que pasa es que dicen que en política uno no debe cerrar las puertas, Ah. ¿no? Pero no, mira, yo siempre le digo a las personas, si tú tienes una necesidad, no tienes que poner por delante que vas a apoyar a la persona, porque los funcionarios tenemos que... ¿Qué circuito sería? No, para saber, ¿no? Oye, y Judy podría ser candidata a vicepresidenta también. Ah, bueno, también, pero esa claro. decisión- Sí, esa ya decisión se fue, del presidente. ya fue vicealcaldesa, Claro. y le dio un empuje a la Cuando campaña del Máximo actual fue alcalde. la gobernación. Pero sí regresaría a la vicealcaldía, no. Como vicealcaldesa. No, porque no, es que ya vi que va a Fábrega nuevamente en la reelección. No iría. No. Van a apoyar a Fábrega. Iba a Fábrega, dice Judy, pero que iba lejos. No quiere No, regresar. tiene- No regresaría como vicealcaldesa. ¿Cómo dice? No, yo... No, Ya cumpliste la misión. no, ya de ahora Ya. en adelante al futuro... Etapa superada, dicen, etapa superada. Pero mira, No, muy buena pero no dijo nada cuando le mencionaste lo de la vicepresidencia. Ay, eso es otra ni cosa. tampoco ha dicho nada lo de la... Pero si yo aceptara lo de diputada. un cargo como vicepresidenta, yo sería una vicepresidenta que va a estar en la calle, así como el estilo de la gobernación. ¿Ves? Así. Claro, En clientelismo. la calle. Pero ¡No! es pero es que el Eso que estamos vicepresidente, hablando. el vicepresidente No. solo puede hacer lo que el presidente le asigne, Bueno, pero- a menos que lo designe en una institución. No, pero ¿Verdad? Tiene que ser... ¿No te interesa la dirección de la Caja de Seguro Social? Se lo pregunté también a otra candidata a Pero- vicepresidenta. pero- pudiese ser, ¿ah? Pudiese ser. Mira, lo que pasa es que yo no me veo, y lo decía ayer con Susan Elisa de Castillo, yo no voy a llegar y dije, quiero, no. Uno es profesional. Tú fuiste y le dijiste a Varela No, que no. quería ser fiscal de No, por cuentas. supuesto que no. A ti te llamaron. Claro. Eso es otra cosa. Eso es una distinción que a ti te hacen cuando un presidente, en mi caso, las veces que yo he trabajado en el Estado, ha sido una distinción que me han hecho. Eres comunicadora, te queremos. Pero vale el consejo, no ande levantando la mano, espere que lo llamen. Así es, que no le vaya a pasar como le pasó a uno. Cuentan que Arnulfo Arias le dijo, le autorizo a que lo desmienta, jovencito. Sí. Que decía, oiga, presidente, dice, estoy sonando para ministro. Le autorizo a que lo desmienta. No. Bueno, gracias, Judy. Gracias. Excelente. Bienvenida siempre, ¿ah? Esta es tu Gracias casa. aquí Bueno, por invitarme. se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.